Pero nada más. Estamos hablando de liderazgo también. Exacto. Señor General Naranjo, gracias por atendernos. Y qué pena con usted, pero es que es la juventud, general, divino tesoro. Ya no le temen a nada. Mire, Marcela ya no. Qué vergüenza. General, pierden el orden con usted. Mi general, bienvenido. Julio, buenos días, un gusto saludarlos. Confieso que voy a entrar un poco intimidado y sonrojado a esta entrevista después de tantos halagos. La verdad los agradezco mucho. Como siempre, digamos, veo que hay en la W un espacio para todos, pero además un espacio donde el respeto, como es el tema del día, va un poco más allá y hay una cordialidad que realmente quisiéramos que se contagiara en otros medios de comunicación en la vida de los colombianos. Mil gracias por esas palabras introductorias, Julio. Sí, no, me toca controlarlas por mi relación con Claudia, porque para algunas cosas aquí el respeto al general fuera de micrófono y sobre todo entrada a la noche, pues se pierde un poquito. General, ¿por qué se metió en este tema de liderazgo auténtico? Julio, confieso que me he ido apasionando por escribir gracias a un esfuerzo que usted hizo y que me llevó a contarle episodios de mi vida y que usted convirtió en ese libro, ciertamente en bestseller, El General de las Mil Batallas, que es de su autoría. Y después de eso, publicado otros 2 libros, y la verdad estimé que ese ciclo de mostrar historias alrededor de los malos y de los buenos estaba agotado, y que hoy la demanda más grande del mundo, en términos globales, es que puedan aparecer líderes que realmente creen confianza en el futuro. La desazón de la ciudadanía es enorme, la indignación ciudadana es enorme y la incertidumbre ha crecido de una manera realmente abismal. Y al final, después de hablar con jóvenes, con líderes en territorios, con líderes globales, he llegado a la conclusión de que hemos ido perdiendo confianza en el futuro. Y por esa razón lo que hago es traer en este libro experiencias, historias, citas de líderes, pero particularmente vivencias alrededor de algo que estimo fundamental y que hoy más que nunca tiene un peso enorme y que tristemente coincide, digamos, con el fallecimiento del Papa Francisco. Liderazgo basado en la humildad. Si hay algo que hace falta hoy, globalmente, pero especialmente en Colombia, es que haya un liderazgo que se construya de manera horizontal, con respeto y desde la humildad. Y en ese sentido, digamos, el libro lo que hace es insistir en esas fórmulas, insistir en la necesidad de tener conexión emocional con los ciudadanos, pero una conexión alrededor del sufrimiento de esos ciudadanos, para aliviar ese sufrimiento y ese dolor, que tiene que ver también, como lo traigo en un capítulo, con la necesidad de entender lo que yo llamo esta nueva era del liderazgo rebelde de los jóvenes, que muchas veces desde nuestra generación, desde el establecimiento, si se quiere llamar así, de alguna manera estigmatizamos como violento, vandálico, y la verdad, yo digo, hay un liderazgo genuino que actúa con valentía tratando de modificar el statu quo que parece está agotado y con el cual tenemos que estar conectados y entenderlos. Señor general, sus 3 anteriores publicaciones lo muestran a usted como un general de la guerra, un general que le declaró abiertamente la guerra a las organizaciones criminales, pero también un general que triunfó en la paz. Usted fue parte fundamental en el acuerdo de paz con las FARC, que con todos y sus defectos y sus tropiezos y sus disidencias, pues ha dejado una lección, así se quiera calificar de parcial, de que la paz es un buen negocio y que funciona. A la palabra liderazgo es a la que quiero llegar. El presidente Santos acaba de decir que la paz total fracasó por un problema de concepción estructural. ¿Usted cree que la paz total fracasó, si es que usted cree que fracasó, por falta de liderazgo? Pues, Julio, yo me aproximo a ese tema de la paz total diciendo lo siguiente. Yo valoré en su momento la aspiración maximalista de este gobierno de querer alcanzar una paz total
máxime cuando era evidente que esa paz debía incluir ya no solamente a las FARC o al ELN, sino a una multiplicidad de actores armados que sin tener origen político realmente están haciendo política. Y entonces en ese sentido yo dije, prefiero una aspiración maximalista de paz total a una negación de la paz. Y por otro lado, si la aspiración era maximalista, coincido con el expresidente Santos, ha debido haber un esfuerzo también maximalista de organización, de planeación, de ejecución y particularmente de claridad para avanzar en esa multiplicidad de mesas que se fueron organizando. Yo todavía, digamos, me resisto a pensar que frente al tema de la paz estemos fracasados, y lo que digo es, lejos de situarnos en la orilla donde se estima que la guerra y la muerte y las balas son la única solución para superar este conflicto, hay que tratar de mantener viva la llama y la aspiración de una paz que procure que no se sigan produciendo víctimas en Colombia. General, ¿qué le está faltando o fallando al liderazgo hoy en Colombia? Yo creo que es un liderazgo que se ha vuelto tremendamente confrontacional. Creció la idea de que los buenos líderes son aquellos que tienen una tribuna donde retan, donde desafían, donde provocan, donde ese límite del respeto realmente se sobrepasa y lleva al insulto y a la ofensa. Y me parece que ahí, digamos, hay una dosis de una narrativa tremendamente equivocada basada en la confrontación. Segundo, creo que nos han llevado a ver el mundo en blanco y negro, y de eso, digamos, se habla todos los días con la llamada polarización. Polarización que, en mi opinión, en términos políticos, pues no necesariamente es un factor negativo. En una democracia, que más da que la controversia y el debate son absolutamente necesarios. De lo contrario, esa democracia estaría vacía de contenido. Pero como el debate no está fundado en la necesidad creciente que tenemos de generar consensos, ese debate termina siendo estéril y radicaliza aún más a los ciudadanos. Mi preocupación con la polarización es que dejó de ser polarización política y hoy estamos hablando de fractura social. Pensar que uno promoviendo discursos de odio basados en la lucha de clases genera, digamos, esperanza por un nuevo país, me parece que es una gran equivocación. Y por lo tanto digo que aquí lo que hay es una soberbia de los líderes, una vanidad de los líderes, una falta de humildad para reconocer que todos nos hemos equivocado, pero que entre todos somos capaces de sacar esto adelante. Esa última es una gran frase de liderazgo. General, yo quiero que vayamos más allá dentro de esta nueva faceta suya. Por ejemplo, cuando el general Naranjo en el libro habla de la forma de administrar o de liderar grupos, ¿usted opta por la microgerencia o más bien se aleja de eso de estar pendiente del detalle y prefiere un líder que sea más panorámico a la hora de llevar a su grupo y a sus equipos? Juan Pablo, digo en el libro que uno de mis grandes déficits como líder es que me ocupé poco del detalle y que eso es una debilidad en cuanto que el demonio está en los detalles. Pero la verdad, siempre preferí mirar, digamos, no las partes de la relojería, sino el reloj y saber ese reloj cómo debería funcionar y qué horas debería marcar. No me ocupé de cada engranaje. Y eso, adicionalmente, así como digo que es una debilidad no ocuparme de los detalles, produce a la hora de gerenciar, de liderar, un valor agregado enorme. Y es que uno delega, y uno empodera, y uno cree en la gente. Digo en el libro, que un líder que no abre oportunidades, pero que particularmente no entrega responsabilidades, bloquea a las nuevas generaciones para que se conviertan y fortalezcan sus propios liderazgos. Nada que fortalezca más el liderazgo que entregar una responsabilidad y delegarla y confiar en ella. General, yo he hecho pública mi adhesión
a una posible candidatura suya, de manera que no es nuevo que insista en esa posibilidad, dado que la crisis que afecta al país hace necesario que haya candidatos que garanticen esa independencia, y me parece que usted es el que mejor puede hacerlo. Con el transcurso del tiempo, ¿cabe la posibilidad de que usted revise su decisión de no presentar su nombre? Alberto, cuando usted escribió muy generosamente una columna que publicó el diario El País de España, tengo que decirle que llevo muchos meses recibiendo invitaciones, sugerencias y también presiones para que yo, digamos, cambie de opinión. Y la verdad es que todos los días aparece algo nuevo. Y la última reflexión que me han hecho y que me tiene un poco contra la pared es, usted no puede ser, digamos, simplemente un espectador de lo que puede ser una especie de desastre electoral. Muy a pesar de ese planteamiento, que a veces me llevan a sentirme un poco culpable, porque me siento ciertamente, no porque no esté cerca del país y trabajando en algunos temas concretos, cerca de las víctimas, cerca de la implementación del acuerdo de paz, me llegan a sentirme culpable. A pesar de eso, todavía yo mantengo mi posición de que no soy un ser electoral y no me he preparado para lidiar, digamos, con el ajetreo de una campaña política en particular. Para decirlo, digamos, con toda honestidad a los colombianos, a la audiencia, y responderle a usted, desde luego que me gustaría liderar el país y crear un clima distinto que asegure el futuro, pero desde luego también que no me siento habilitado para enfrentar una campaña política, y por lo tanto eso es una enorme contradicción en política, y eso cierra esa puerta que usted ha mencionado. General Naranjo, es común escuchar hoy por hoy en la calle decir que a nuestros líderes les falta liderazgo, que no tenemos realmente alguien que reúna esas condiciones y cualidades que enamoren a los colombianos. Y estamos hoy a puertas pues ya de una campaña electoral muy tensionante, polarizada, en un país fragmentado, dividido. Yo quisiera ver si, de acuerdo a lo que usted define como liderazgo, hay algún candidato hoy por hoy que reúna esas cualidades para liderar y enfrentar los retos de nuestro país en el próximo periodo presidencial, o cuál sería ese candidato ideal. Sí, yo realmente, digamos, estoy valorando que haya esa multiplicidad y esa cantidad de precandidatos aspirando. Me parece que eso habla bien de una democracia. Me parece que eso habla bien, digamos, de personas que se han preparado, que se sienten habilitadas y que quieren ser presidentes. Me parece que esa masa crítica de precandidatos va creando también una cierta estructura alrededor de las soluciones y de la identificación de las necesidades que habría que enfrentar en un nuevo gobierno. Y no quisiera referirme a nadie en particular, porque hay, digamos, desde distintas orillas, personas muy valiosas, otras que estimo simplemente están lanzando un globo para ver cómo vuela ese globo, qué pasa con ese globo. Pero yo lo que diría es que el país necesita hoy una conexión de un líder alrededor del sufrimiento de los colombianos. Y esta es una reflexión, digamos, que no es mía, es realmente una lección que me dio un líder recientemente de origen en el Pacífico colombiano, concretamente de Tumaco, donde tengo una cercanía grande con personas allí, que me dijo: mire, general, en el pasado las elecciones y los votos se movilizaban en función del miedo y votábamos por
quien nos ayudara a superar los miedos derivados de la violencia y del conflicto y del narcotráfico, etcétera. Quiero decirle que ese miedo lo hemos superado porque lo hemos normalizado. Para nosotros ya la violencia que está ahí. Lo que realmente nos va a movilizar es que alguien se ocupe de nuestro sufrimiento, ya no necesariamente del miedo. Entonces le dije, ¿a qué se refiere? Me dijo, me refiero a que hoy estamos sufriendo más que antes en medio también de la violencia y la inseguridad, pero tengo miedo de que mi mamá no tenga la cita médica, tengo miedo de que mi hijo no tenga cupo universitario, tengo miedo de que yo mismo no pueda dejarle una casa a mis hijos, y ese miedo, más que miedo, es sufrimiento general. La verdad, yo creo que un liderazgo hoy que quiera esa conexión emocional con los colombianos tiene que identificar claramente los sufrimientos que estamos enfrentando, que son sufrimientos a veces intangibles, pero la verdad es que la incertidumbre produce sufrimiento, produce angustia. Cuando uno ve que no hay un horizonte despejado, que no hay un puerto a donde llegar, que no hay una meta definida y que el día a día, digamos, simplemente se caracteriza por una altísima confrontación entre políticos, donde los ciudadanos simplemente son seres subalternos que acompañan o que simplemente son espectadores de esa confrontación entre políticos, está haciendo un daño muy grande. Señor general, la presentación del libro, ¿qué día, a qué horas y en qué parte de la feria es? Julio, voy a tener el privilegio de que María Elvira Samper va a presentar el libro. Lo haremos en la Feria del Libro el día 1 de mayo a las 2 de la tarde en el Salón Gran B de Corferias. Eso se llena, Alberto. Se llena. El general... ¿Sabe que María Elvira Samper se ha convertido en la mejor presentadora de libros? Qué bueno. Estuvo en el High Festival con Piedad Bonet, y muchos de los asistentes calificaron la entrevista de María Elvira como la mejor de toda la feria. ¿Sabe qué me impresionan las presentaciones, Alberto, del general Naranjo, quien se retiró de la policía hace muchos años? Que en el auditorio están sus seguidores, están las personas que compran el libro, que quieren escuchar la conversación con María Elvira. La mano de policías que van a esas presentaciones. Sí, pero es que ya no tiene nada que ver con toda esta gente. Sí. Y usted ve unos... Es que no corresponde a nada, el curso de él no fue superior de ellos. Muchachos jóvenes que están ahí sentados, y yo les preguntaba el otro día, no, es que nosotros queremos ser como el general Naranjo, pero están lejísimos de él, ¿no? Están arrancando su carrera. Es un modelo. Exactamente, bueno, liderazgo. General, mucha suerte con la presentación del libro, muchas gracias, y le garantizo que en la próxima entrevista le volveremos a preguntar por su candidatura presidencial. Julio, muchas gracias. Muchas gracias, muy generosos. Y discúlpeme a Marcela y a Joana, están un poco inquietas, es que hoy es viernes y usted sabe que la calle está dura. Adiós, mi general. Gracias, hasta luego. Un abrazo grande para todos, gracias.